Ciencias Naturales, Guía 7, Eje Química, primero medio. Objetivo de esta guía: establecer la relación entre masa atómica, mol, número de Avogadro y masa molar, y calcular la masa atómica de un elemento a partir de sus isótopos y determinar la masa molar de una sustancia. Vamos a recordar qué es la estequiometría. Este concepto se refiere a las relaciones cuantitativas o ponderales que existen entre los reactantes y productos que participan en una reacción química. Recordar que los reactantes son los que inician una reacción química y los productos son los que se producen al final de la reacción. Las principales cantidades químicas que vamos a estudiar en la parte de estequiometría son la masa atómica, relacionada con la masa de un átomo, el mol, que tiene relación con la cantidad de sustancia, cuya unidad de medida también es el mol, el número de Avogadro, que es un número que nos sirve para contar partículas o entidades elementales, la masa molar, que está relacionada con la masa de un mol de una sustancia determinada, y el volumen molar. En esta guía nos vamos a dedicar a repasar y a entender los contenidos de masa atómica, mol, número de Avogadro y masa molar. Masa atómica. Simbología Ma para no confundirla. La masa atómica es la masa de los átomos y se encuentra concentrada en su núcleo. Si nos ponemos a pensar, en el núcleo tenemos protones y neutrones, y mientras más protones y neutrones tengamos en el núcleo de un átomo, mayor será su masa. Para eso, hay una tabla que tiene que ver con la masa y la carga de las partículas subatómicas. Si nosotros nos fijamos y sumamos la masa del protón con el neutrón, nos daremos cuenta que es mucho mayor que la masa del electrón. Por lo tanto, como protón y neutrón están en el núcleo del átomo, es esa zona la que entrega la masa atómica de un elemento químico. Para medir la masa de un átomo, usamos la unidad de masa atómica UMA. Esta unidad está basada en el Sistema Internacional de Medidas y nos dice que una UMA es igual a 1,6606 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Un número muy pequeño que fue calculado en base a la 12ª parte del átomo de carbono. Existen dos formas de conocer la masa atómica de un elemento sin tener que utilizar transformaciones. La primera forma es usar la tabla periódica y la segunda forma es calcularla a partir de los isótopos que presenta el elemento. Primera forma, observando directamente en la tabla periódica para calcular la masa atómica de un elemento. Tenemos que en un casillero de la tabla periódica nosotros encontramos el símbolo de un elemento, su número másico, su número atómico y su nombre. Para eso, nosotros nos vamos a fijar en el número que está en la parte de abajo, que generalmente es un número decimal. Por lo tanto, del casillero de la tabla periódica yo puedo extraer el número atómico, que corresponde a un número entero, la masa atómica, que corresponde a un número decimal. Y con esos valores puedo trabajar en estequiometría. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno tenemos que es 14,01 y generalmente la masa atómica del nitrógeno se trabaja con el valor de 14. ¿Por qué? Porque se aproxima al entero más cercano. Si ustedes se fijan, tenemos el casillero del oxígeno, cuya masa atómica
calculada en base al segundo método, es 15,9999, pero se aproxima al valor 16, y así con cualquiera de los otros, aproximando al entero más cercano. La segunda forma es calcular la masa atómica promedio en base a los isótopos que presenta el elemento. La mayor parte de los elementos químicos presentan isótopos en su composición. De esa manera se hacen más estables. ¿Cómo calculamos la masa atómica entonces? A partir de cada uno de los isótopos del elemento, debemos multiplicar la masa del isótopo por el porcentaje de abundancia que tiene. Luego sumar estos valores y dividirlos entre 100. Veamos un ejemplo. Los isótopos del nitrógeno son nitrógeno 14, con un porcentaje de abundancia de 99,63, y nitrógeno 15, con 0,37%. ¿Qué significan estos datos? Que para uno de los isótopos, 14 es la masa en UMA y 99,63 su porcentaje de abundancia. Y para el otro, 15 es la masa en UMA y 0,37 su porcentaje de abundancia. Entonces, al sumar la multiplicación de cada masa por su porcentaje, la masa atómica del nitrógeno es de esta forma. La masa es igual a la masa en UMA del primer isótopo por su porcentaje relativo más la masa en UMA del segundo isótopo por su porcentaje relativo. Todo eso dividido en 100. Entonces, la multiplicación del primer isótopo por su porcentaje relativo es el valor que tengo en pantalla, 1394,82 UMA, más el resultado de la segunda multiplicación, 5,55 UMA dividido en 100. Si yo sumo los valores en UMA, obtengo 1400,37 UMA dividido en 100. Al realizar la división de este valor en 100, obtengo que la masa atómica del nitrógeno en base a sus isótopos es 14,0037, que no está muy alejada del valor que se utiliza en la tabla periódica, que es 14. Recuerda, es muy importante en este caso recordar que el número atómico Z es la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo, que el número másico A es la suma de protones y neutrones, y que un isótopo es un átomo de un mismo elemento químico que tiene distinto número másico. Esto ocurre porque la cantidad de neutrones es distinta entre ellos, pero su cantidad de protones y electrones es la misma para el mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno está constituido por 3 isótopos: el proteo, el deuterio y el tritio. El proteo, el deuterio y el tritio son isótopos del hidrógeno. Alrededor del núcleo, cada uno de ellos tiene un electrón. Donde está la diferencia entre los isótopos de un elemento es en el núcleo. El proteo solo tiene un protón. En cambio, el deuterio tiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Es ahí donde se marca la diferencia en sus masas atómicas y en sus porcentajes relativos. ¿En qué se parecen? ¿En qué son distintos? ¿Y cómo es su número atómico? Son preguntas que ustedes deberán resolver en su guía 7. Segundo tema de la guía 7. Mol, número de Avogadro y masa molar. El mol es una unidad de medida. Mide la cantidad de sustancia que se simboliza con la letra N. Por lo tanto,
corresponde al número de partículas, iones, átomos o moléculas, también llamadas entidades elementales, que hay en una cierta cantidad de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de partículas en un mol de cualquier sustancia es 6,02 por 10 elevado a 23. Este número, ustedes ya lo conocen, y es el número de Avogadro, que nos sirve para contar entidades elementales, ya sean partículas, iones, átomos, moléculas, etc. Ejemplo, en un mol de átomos de hidrógeno hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Siempre es la misma cantidad para un mol de átomos de hidrógeno. En cambio, en un mol de agua, al ser una molécula en la cual hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, podemos afirmar que en un mol de agua hay 2 veces 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno, porque en su fórmula existen 2 átomos de hidrógeno, y una vez 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. O, lo que es lo mismo, que en un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno, de acuerdo a su fórmula química. También podemos decir que en un mol de agua hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. El valor 6,02 siempre se va a utilizar cuando contemos átomos, contemos moles, partículas o moléculas. La masa de un mol de una sustancia se denomina masa molar y se mide en gramos mol. Esta masa está basada en la unidad mol y en el número de Avogadro. Por ejemplo, en un mol de átomos de azufre existen 32 gramos y su masa molar es de 32 gramos mol. ¿Cómo sé yo que existen 32 gramos en un mol de átomos? Porque la masa atómica del azufre es 32. Y como yo necesito saber su masa en gramos, simplemente en vez de expresarla en UMA, la expreso en gramos. Y lo mismo ocurre con su masa molar. Como es solamente el elemento azufre, tomo su masa atómica, que es 32, que está en la tabla periódica, y le agrego las unidades gramos por mol. ¿Qué significa este valor? Significa que en un mol de átomos de azufre existen 32 gramos de azufre por mol de sustancia. En un mol de átomos de hidrógeno, en cambio, existe 1 gramo de hidrógeno y su masa molar también sería 1 gramo mol. Como podemos ver, la masa de un mol de una sustancia va a depender de la masa atómica expresada en gramos mol. Pero, si hablamos de unidades elementales, en un mol de átomos de azufre existen 6,02 por 10 elevado a 23, y en un mol de átomos de hidrógeno también existen 6,02 por 10 elevado a 23. La diferencia solo está en si contamos entidades elementales o contabilizamos su masa molar. Al hablar de masa molar, siempre tomaremos la masa atómica de la tabla periódica y le agregaremos la unidad gramos partido por mol. Para calcular la masa molar de un compuesto, debemos sumar la masa atómica de cada uno de los elementos que forman el compuesto, considerando la cantidad de átomos que tiene cada uno de ellos y expresar el resultado final en gramos mol. Por ejemplo, ¿cuál es la masa molar del agua?
El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa información la obtenemos al mirar la fórmula. Por lo tanto, la masa atómica del hidrógeno en la tabla periódica es 1. Al expresarla en forma de masa molar, nos da 1 gramo mol, y como tenemos 2 átomos de hidrógeno, tenemos 2 por 1 gramo mol igual a 2 gramos mol. En cambio, la masa atómica del oxígeno en la tabla periódica es 16, la expresamos en gramos mol, y como solo hay un átomo de oxígeno en la fórmula del agua, multiplicamos 1 por 16 gramos mol, lo que es igual a 16 gramos mol. Entonces ahora lo que debemos hacer es sumar ambos resultados. Si sumamos 2 gramos mol más 16 gramos mol, obtenemos que la masa molar del agua es igual a 18 gramos mol. La masa molar de un compuesto es la suma de la masa de cada uno de los elementos que forman ese compuesto, considerando las cantidades que existen de cada uno de ellos. Actividades que usted va a desarrollar en la guía número 7. Primero, va a extraer información utilizando la tabla periódica, va a registrar el símbolo y la masa atómica de cada una de las especies que están a continuación. Luego, en la actividad número 2, va a determinar la masa atómica de los elementos, considerando la información que se entrega de sus isótopos, tal cual lo hicimos en la explicación y está explicado paso a paso en su guía 7. En este ítem usted encontrará 3 ejercicios. Y por último, va a determinar la masa molar de los compuestos que están a continuación y que también están explicados paso a paso en su guía número 7. Cualquier duda, no se preocupen, escríbanos al correo o escriban un mensaje.